Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy que lleva por título Sistemas de Nomenclatura. Antes de comenzar, si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpir la presentación y preguntar o pueden dejarlo también para el final y yo con gusto les resuelvo cualquier cosa que ustedes no entiendan o que sientan que voy muy rápido. Pueden activar sus micrófonos o pueden hacerlo vía mensaje, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas es válida y yo con gusto les ayudo. Entonces, para dar inicio, cualquier cosa ya saben. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Pues primero, aprender a escribir y nombrar correctamente la fórmula de algunos de los compuestos químicos con los sistemas de nomenclatura que existen, ¿verdad? Porque no solamente existe un sistema, sino que existen varios. Luego, estudiar durante el desarrollo de esta presentación el sistema clásico, también conocido como común o antiguo, el sistema estequiométrico y el sistema stock, o también conocido como UPAC. Entonces, cuando ustedes digan la UPAC, es el mismo sistema stock, y el sistema clásico, común o antiguo. Ahí no hay cómo perderse. Entonces, para comenzar, vamos con el sistema clásico. ¿Cuál es el sistema clásico? Como les decía, puede ser también el común o antiguo. Es aquel donde los compuestos binarios se designan por dos palabras, separadas por la preposición de. Entonces, quizás si ya están algo familiarizados con esto, ya habrán visto, ¿verdad? O ya van asimilando cuál es el principal o el más conocido de los compuestos que llevan esa preposición de. Entonces, ¿cuáles son las reglas para nombrar a los compuestos con esto? La primera se refiere al constituyente más electronegativo, es decir, el que no es metal, con terminación uro. Y luego, que es lo segundo, que se refiere al constituyente menos electronegativo, o sea, es decir, el que sí es metal, sin sufrir ninguna modificación cuando actúa con estado de oxidación único. Entonces aquí estamos hablando de estados de oxidación, de electronegatividades. Si ustedes tienen alguna duda sobre eso, también pueden buscar la videoconferencia de la tabla periódica o la lección de la tabla periódica en el aula virtual. Ahí se les explica cuál es el constituyente más electronegativo, cómo pueden saber cuál es el más electronegativo de acuerdo a la posición en la tabla periódica y también cuáles son las valencias, ¿vea? O estados de oxidación que estos pueden llegar a tener. Pueden tener 1, 2, 3. Entonces, eso lo pueden reforzar de otra manera. Y si tienen alguna duda, también pregunten. Entonces, para compuestos que contienen oxígeno, se utiliza la terminación ido. Entonces, si les decía cuál es el compuesto más común que nosotros utilizamos, puede ser el cloruro de sodio, ¿vea? Entonces, si se fijan, cloruro, que sería el cloro, es el constituyente más electronegativo y el sodio, ¿vea? Sería el menos electronegativo. Entonces, ahí está cloruro de sodio. Y también si vemos cuando dice para compuestos que contienen oxígeno se utiliza la terminación ido, también tenemos el dióxido de carbono, ¿vea? O el monóxido de carbono, que como tenemos el oxígeno en ese constituyente, entonces por lo tanto tiene terminación ido. De lo contrario termina en cloruro, hidruro, etcétera. Así que ese es el sistema clásico, ahí no tienen dónde perderse. Cuando vean un cloruro de sodio, un hidruro de X componente, un dióxido, un monóxido de, entonces estamos hablando del sistema clásico. Ahora vamos con los ejemplos. Entonces ahí tenemos NaCl, también llamado como cloruro de sodio. Y el otro tenemos 2 moléculas de sodio y una de oxígeno. Entonces es el óxido de sodio. Ahí era lo que estábamos hablando sobre las terminaciones. Depende en qué termine, vean. Entonces si tenemos un oxígeno, sabemos que va a terminar en ido, y si tenemos otro componente aparte del oxígeno va a terminar en uro, cloruro, hidruros, etc. Ahora, como se observa en los ejemplos anteriores, los compuestos se nombran al inverso de cómo se escriben. Si se fijan, el sodio va primero y el cloro va después. Entonces, pero estamos nombrando el cloro primero y después el sodio, al igual que cuando tenemos la molécula de oxígeno. Entonces, primero, lo último,
y al final lo primero, ¿vea? Cuando estamos nombrando por el sistema clásico. En caso de compuestos en donde el metal o elemento menos electronegativo tiene dos estados de oxidación, se indica con la terminación oso. Entonces ahí vamos a cambiar un poquito por lo que les mencionaba. Si ustedes todavía no les queda claro sobre los estados de oxidación de cada uno de los elementos de la tabla periódica, podemos buscar esa lección o esa videoconferencia. Entonces, cuando estos presentan el estado de oxidación menor y con la terminación ico, vea. Entonces, quiere indicar que el estado de oxidación es el mayor. Entonces, ahí hay que tener en cuenta los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Y si pues es un elemento sencillo, entonces no hay ningún problema. Siempre vamos a seguir con uro o con ido. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tenemos problemas? Cuando tenemos, por ejemplo, ácidos hipoclorosos o perclóricos. Entonces, ¿por qué? Porque los elementos tienen más de un estado de oxidación. Entonces, por eso puede variar un poco la terminación. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Acá les dejo una tabla en donde ustedes pueden tener en cuenta para poder nombrar los elementos. Entonces, si se acuerdan, estábamos hablando de las valencias o estados de oxidación. Entonces, si ustedes revisan su tabla periódica y se van a X elemento, entonces si ustedes ven que solamente tiene una valencia, es con ico. Si tiene dos valencias, puede ser con oso o con ico. Si tiene tres valencias, ya va cambiando, puede ser, por ejemplo, ácido hipocloroso, ¿verdad? Ajá, lo que les explicaba de los ácidos. Y si tiene 4 valencias, ya se va formando de otra manera. Puede ser hipocloroso o perclórico. Entonces, ahí es donde hay que tener bastante cuidado. Ese es uno de los ejemplos que yo les puedo dar. Y otro de los ejemplos que tenemos en la lección, por ejemplo, en los óxidos de cobre. Cuando el cobre actúa con +1, se nombra óxido cuproso. Y cuando actúa con +2, se nombra óxido cúprico. Entonces, hay que tener cuidado. Vean cuáles son las valencias, cuando es menor, cuando es mayor y qué prefijos o sufijos son los que tenemos que utilizar para poder nombrarlos de la forma adecuada en el sistema clásico. Entonces, algunos compuestos ternarios que contienen ternarios, nos estamos refiriendo a 3 componentes que contienen iones poliatómicos bien establecidos, se nombran como si fueran compuestos binarios. Algunos, hay excepciones del caso, no todos, pero para tener en cuenta, la mayoría se nombran de esta manera. Entonces, acá les dejo esta tablita como referencia si ustedes quieren revisarlo. Entonces, va de una valencia menor a una valencia mayor. ¿De qué forma se están nombrando los componentes? ¿Verdad? Si se fijan, en +1 termina en oso, que es el ejemplo que tenemos ahí, por ejemplo, hipocloroso, un ejemplo, y acá tenemos óxido cuproso. Y luego, cuando es en estado de valencia mayor, en este caso el +2, utilizamos ico. ¿Verdad? Entonces acá ico, y después si digamos es +3 o +4, perclórico, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden ir utilizando de referencia para que no se pierdan al momento de iniciar sus ejercicios. Una vez que ustedes practiquen, van a sentir esto más fácil. Ahora, ¿cuál es el otro sistema que nosotros tenemos para poder nombrar los elementos? Entonces tenemos el sistema estequiométrico. Aquí ya tenemos que jugar bastante con el balance de reacciones químicas, porque dependiendo del balance que nosotros le coloquemos a los elementos o átomos o compuestos que tengamos durante la reacción, así va a ser el nombre que estos van a tener. Entonces dice que existen muchos compuestos que no pueden nombrarse por el sistema clásico, que es el que acabamos de ver primero, porque son para compuestos más sencillos. Para compuestos más complejos tenemos que utilizar otro tipo de sistemas, cuáles pueden ser el estequiométrico o el de la IUPAC. El IUPAC o Stock, ¿verdad? Que era como veíamos el nombre al inicio. Entonces ahí hay de tener bastante cuidado. Cuando le digan cómo nombro un sistema sencillo, a través del sistema clásico. ¿Cómo nombro los compuestos un poco más complejos? Con el sistema estequiométrico o con el sistema Stock o IUPAC. Entonces, no sé si hasta aquí les queda alguna duda. No duden en escribir un mensaje o en activar sus micrófonos para poder preguntar. Ahora, existen muchos compuestos, como les decía, que no pueden ser mencionados por el sistema clásico. Tienen que ser por el sistema estequiométrico. ¿Por qué?
porque contienen elementos que presentan dos o más estados de oxidación. Entonces se hace un poco más complejo con lo que mencionamos de las terminaciones, ya sea en oso o en ico, dependiendo de los estados de valencia que se tengan. Un sistema aprobado por la UPAC para nombrar compuestos es el estequiométrico, el cual se hace uso de prefijos numéricos griegos que indican la proporción relativa de cada elemento en el compuesto. Entonces, era lo que les estaba diciendo, que si nosotros tenemos reacciones químicas, tenemos que hacer un buen balanceo de estas para saber cuál es la estequiometría de reacción que van a tener estos elementos o compuestos. Entonces, una vez que hagamos el balance en la reacción, vamos a poder saber cuál es el numerito, ¿verdad? Que le vamos a indicar, como dice ahí, prefijos de números griegos, para poder indicar el nombre del compuesto. Entonces, acá tenemos ejemplos. Hay una nota importante. Hay que recordar que los compuestos se nombran contrario de cómo se escriben. El prefijo mono se usa para el segundo elemento que se nombra. Entonces, al igual que al inicio, ¿verdad? Que teníamos NaCl, pero primero nombramos cloruro y luego cloruro de sodio, vean. Al final el sodio. Y estaba escrito al inicio. Entonces, hay de tener especial cuidado. Por ejemplo, tenemos el cloruro de hierro. Entonces, tenemos los dos ejemplos. Cuando tienen distintas valencias, vean. ¿Y quién tiene una distinta valencia? El hierro. Entonces, porque se hace el intercambio de valencias. Como les digo, si tienen alguna duda al inicio, si tienen dudas sobre el estado de oxidación o la valencia de cada uno de los elementos, tienen que irse a la videoconferencia de la tabla periódica. Y si tienen dudas ahorita de cómo se enumeran con los estados de valencia en las reacciones químicas, tienen que irse a la videoconferencia que se llama reacciones químicas o a las clases con los nombres respectivos. Entonces, continuando con el ejemplo, tenemos el cloruro de hierro. Dependiendo de la valencia que tenga el hierro, así vamos a nombrar en el sistema estequiométrico el compuesto. Entonces, si se fijan, ¿qué vamos a hacer? Agarramos el último elemento. ¿Cuál es el último elemento? El cloro. Entonces nos fijamos cuántas moléculas de cloro existen en el compuesto. Existen 2. Por lo tanto, nosotros decimos dicloruro de, ¿y cuál es el primer elemento? El hierro. Ahora con el otro ejemplo, vamos siempre con el último elemento del compuesto, que es el cloro, y decimos cuántos átomos o cuántos moles tengo yo de cloro en la reacción. Tengo 3. Entonces digo tricloruro de, y el primer elemento que sería el hierro. Así pasa con el trióxido de hierro. Si se fijan, ¿cuántas moléculas tenemos de oxígeno? Tenemos 3, pero acá hay que poner especial atención. Si se fijan, en el primer ejemplo tenemos el hierro solito. En el segundo ya tenemos 2 moléculas de hierro. Entonces ya no sería trióxido de hierro, sino trióxido de dihierro. Todo esto en el sistema estequiométrico. Si se fijan, en el sistema clásico, solamente es decir cloruro de sodio, cloruro, etcétera, ¿vean? Entonces, pero acá en el sistema estequiométrico nos tenemos que fijar en el número de átomos que tenemos en la reacción. Luego el monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, monóxido de dinitrógeno y tetraóxido de dinitrógeno. Ustedes si tienen alguna duda sobre los prefijos que hay que utilizar, los pueden agarrar de acá, ¿verdad? Para si solo es uno es mono, si son 2 es di, si son 3 es tri, y así. 4 tetra, 5 penta, y así. Así pueden ir ustedes jugando con cada uno de los elementos. Pero hay que tener especial cuidado de cuántos son los átomos que conforman de ese elemento en el compuesto. Aquí tenemos 2 cloros, dicloro, aquí tenemos 2 hierros, dihierro, etc. Entonces, espero que sepan marcar como las diferencias que tenemos entre cada uno de los sistemas. Entonces, el sistema tradicional o clásico, entonces tenemos las terminaciones ico y oso para aquellos elementos que tienen más de una valencia. Al contrario de acá, es un poco más fácil porque al ver cuántos elementos tenemos de ese compuesto, entonces es más fácil nombrarlo, ¿verdad? Ahora,
Si se recuerdan, al inicio les decía que íbamos a ver tres sistemas: el sistema clásico, sistema estequiométrico, y ahora vamos con el sistema Stokes, o sistema mejor conocido como la IUPAC. Entonces, otro método aprobado también siempre por la IUPAC es el sistema Stokes. Se coloca un número romano entre paréntesis indicando el estado de oxidación del metal o elemento menos electronegativo, cuando este contiene dos o más estados de oxidación. Entonces acá sí se marca un poco más la diferencia, ¿verdad? Si se fijan, les estamos poniendo los mismos ejemplos, pero escritos de distinta forma de acuerdo al sistema que estamos utilizando para nombrarlos. Entonces ahí tenemos el óxido de hierro. Entonces si se fijan, ¿qué estado de oxidación tendría? ¿Quién? Acá hay que poner atención. ¿Quién tiene diferentes estados de oxidación en estos compuestos? Entonces sería el hierro, vean. Entonces, por lo tanto, digo óxido de hierro 2. Luego el otro, si se fijan, el óxido de hierro 3. Después el óxido doble de hierro, ¿verdad? Y tenemos ahí óxido de cromo. También le ponemos su estado de oxidación o su valencia. El óxido de plomo, etcétera. Y ahí pueden ir viendo cada uno de acuerdo al estado de oxidación que poseen en el compuesto. Pero tienen que fijarse quiénes, o sea, en qué lado va el elemento en el que hay que ir buscando el estado de oxidación en la tabla periódica. Como les digo, si ustedes tienen alguna duda o no les queda bastante claro sobre cómo hacemos el balanceo de estas reacciones, ¿vea? Porque si tenemos hierro aparte como elemento y le sumamos oxígeno, entonces si les queda duda de cómo se hace el balanceo para saber cuántas moléculas o cuántos moles o cuántos átomos hay que colocarle a cada uno de los elementos por sí solitos, ¿vea? Para formar el compuesto. Ustedes pueden buscar la videoconferencia de las reacciones químicas, ahí es donde se les enseña o se ejemplifica cómo hacer este tipo de balanceo, porque no solo existe un método. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, si he hablado muy rápido, si desean que regrese a alguna diapositiva. Bueno, entonces ahora tenemos que ver otra clasificación importante para que no nos perdamos, porque hablábamos de cloruros, de hidruros, de óxidos, entonces hay de hidróxidos también, ácidos que les mencionaba, ácido perclórico, ácido hipocloroso, etc. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se clasifican estos compuestos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos los compuestos binarios. Los compuestos binarios solamente son cuando tenemos dos elementos en la reacción. Entonces tenemos óxidos, hidruros, peróxidos, ácidos hidrácidos, sales de ácidos hidrácidos o sales binarias. Y por último, en óxidos se poseen básicos o ácidos. Y después en compuestos ternarios tenemos los hidróxidos, ácidos oxácidos y oxisales. Entonces, ¿a qué nos referimos con compuestos binarios? Aquellos que tenemos dos elementos. Compuestos ternarios donde tenemos tres o más elementos. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Porque, por ejemplo, solamente un hidróxido tenemos el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Y adicional tenemos que tener otro elemento para poder decir hidróxido de sodio, por decir algo, ¿verdad? En el sistema clásico de nomenclatura. Entonces aquí es de ir poniendo ya en práctica todo lo aprendido y van a ver que si ustedes empiezan a hacer ejercicios lo van a sentir un poco más fácil y se van a ir acostumbrando a hacer la numeración o los nombres de acuerdo al sistema que se les requiera que utilicen. Ahora, ¿cuáles son los óxidos? Son aquellos compuestos que poseen átomos de oxígeno con número de oxidación -2 y otro elemento metal o no metal. Podemos tener el monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Óxido de hierro, tetráoxido de hierro, como estábamos viendo en los ejemplos anteriores. Luego tenemos los óxidos metálicos, que son aquellos compuestos que se forman entre el oxígeno y específicamente los metales. ¿Verdad? Aquí ya no incluimos los no metales, por eso se llaman así. Su nombre se forma de dos palabras, óxido más el nombre del metal separado por la preposición de. Entonces acá tenemos lo que les mencionaba, si estamos hablando de metales, no súper claro, óxido de hierro.
Luego, para los óxidos de átomos de metales de transición que tengan más de 2 estados de oxidación, se nombran por la nomenclatura estequiométrica I. ¿Por cuál? Por el sistema Stock, como se indica en el apartado anterior. Entonces, ya que sabemos claro cuáles son los sistemas de nomenclatura existentes, ya no tendríamos que decir, ¿cuál es este? No, ya tendríamos que tener claro cuál es cuál. Luego, los óxidos no metales se forman entre el oxígeno y un no metal. Se les conoce también como anhídridos u óxidos ácidos. Entonces, ahí solamente va cambiando el nombre, pero ya sabemos que si estamos hablando de óxidos ácidos, estamos hablando de anhídridos o de óxidos no metálicos. Luego tenemos los ácidos hidroácidos, que son compuestos que tienen hidrógeno unido a un no metal. Si ustedes tienen dudas sobre cuáles son los elementos metálicos, no metales, los gases nobles, etcétera, les digo, busquen la videoconferencia de la tabla periódica. Todos los halógenos, o cuáles son los halógenos también, cuando presentan estado de oxidación -1. Recuerde que en este caso forman compuestos binarios, que estamos hablando, que solamente son de 2 elementos, no de más. Y luego tenemos los otros elementos con el estado de oxidación -2. Entonces, si se fijan, eso si ustedes dicen que es grupo B y A, entonces no, es grupo 6A. No es B, vean. Y pueden buscar en la tabla periódica el grupo 6A. Luego, los ácidos hidroácidos se nombran de 2 maneras, dependiendo del estado físico en el que se encuentran. Por ejemplo, en disoluciones acuosas se nombran utilizando la palabra ácido, seguida de la raíz del no metal terminado con el sufijo hídrico. Por ejemplo, ácido clorhídrico. En estado gaseoso se nombran escribiendo el nombre del no metal terminando en uro, seguido de la preposición de terminando con la palabra hidrógeno, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con el nombre de estos. Las sales de ácidos y hidrácidos están compuestos al reaccionar el ácido que teníamos anteriormente con un metal produciendo hidrógeno gaseoso en las reacciones. Es decir, cuando hacemos la mezcla de los compuestos, al final tenemos que tener en el resultado del producto hidrógeno en estado gas. Ahora, con los hidróxidos o bases también son compuestos que se forman cuando un óxido básico reacciona con el agua. Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía que teníamos que tener una molécula de oxígeno y otra de hidrógeno? Si el metal es de valencia única, se nombran de la misma forma por los 3 sistemas de nomenclatura. Un ejemplo claro, el hidróxido de sodio. En caso de que el metal presente 2 estados de oxidación, se usan los prefijos oso o ico, pero si tienen más de 2 estados de oxidación, solo se nombra por el sistema, el clásico, el sistema UPAC y el sistema estequiométrico. Ahora, ¿cuáles son los oxiácidos? Aquellos compuestos que se forman por combinación de óxido ácido con agua. Eran los que mencionábamos anteriormente. Y si el no metal tiene varios estados de oxidación, puede originar varios ácidos ternarios, que eran los que mencionaban, que son 3 elementos, ¿verdad? Los cuales difieren en el número de oxígenos. Cuanto mayor sea el número de oxidación del elemento central, mayor será el número de oxígenos. Es decir, que aquí lo que vamos contando es el número de oxígenos que pueda tener este compuesto. Por ejemplo, un tetraóxido, un pentaóxido incluso, entonces ahí hay de tener bastante cuidado. Podemos ver un HPO5, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar hablando de otro tipo de oxiácidos. Entonces, al igual que en los compuestos binarios, los sufijos oso e ico añadidos a la raíz del nombre del no metal indican los estados de oxidación inferior y superior respectivamente. Entonces, aquí ustedes no se preocupen que ustedes mientras manejen los sistemas de nomenclatura, ya sea el estequiométrico, el clásico o el UPAC, no van a tener donde perderse para estar nombrando a los diferentes, ya sea un oxiácido, un hidruro o de los otros que hemos estado hablando, ¿verdad? Bases, etcétera. Ahora, para que no se confundan tanto con todo lo que les estaba mencionando, acá les traigo ejemplos de oxácidos o de los oxiácidos que estábamos hablando, ¿verdad? Que es un óxido ácido más agua, formando un ácido oxácido. Entonces, tenemos el ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, el ácido hipocloroso que les hablaba por el ejemplo del inicio y el ácido metabólico. Entonces ahí si se fijan, formando con el agua ya se forman los oxiácidos. Entonces ese es el ejemplo más claro que les puedo dar.
para que no tengan dónde confundirse. Ahora con las oxisales, que son compuestos que resultan de la sustitución total de los hidrógenos de los oxácidos por un metal. El ion poliatómico que resulta de eliminar de los hidrógenos de los oxiácidos se le denomina oxianión, el cual se nombra dependiendo de la terminación del oxácido. Entonces acá, para que ustedes no se pierdan tanto con tanta letra, les traigo el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la reacción? El ácido oxácido más metal, que nos va a formar una oxisal. Entonces, y luego tenemos el oxígeno más metal, nos va a formar un óxido metálico. Un oxígeno más no metal, un óxido no metálico o óxido ácido. Luego tenemos los hidrógenos más los halógenos, vamos a formar un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido más un metal, vamos a formar sal más hidrógeno. Ahora un óxido básico más agua, un hidróxido, y un óxido ácido más agua, ácido oxácido. Ácido oxácido más metal, tenemos al final la oxisal. Entonces es de tener cuidado acá nada más con las oxisales, porque aparte de las terminaciones que ya habíamos visto anteriormente, también vamos a tener la terminación ato para el oxianión, y cuando terminen en oso, el oxianión, se va a nombrar con la terminación ito. Entonces, yo sé que es bastante teoría por asimilar, pero van a ver que cuando ustedes empiecen a hacer los ejercicios, no van a confundirse para nada en cómo hay que nombrarlos. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre los sistemas de nomenclatura existentes. El sistema, sí. A ver, permíteme, lo abro. Sí, el sistema clásico solo se usa cuando hay dos elementos. Es lo mejor. Pero, o sea, acá no te ponen énfasis cuando son dos elementos o tres elementos. Porque, por ejemplo, tú tenés un hidróxido, que es una base, y como les mencionaba, el hidróxido puede estar formado por tres elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero, por ley, tenés que tener óxido e hidrógeno. Luego tenés que tener otro elemento, ya sea no metal o metal. Entonces, una vez teniendo eso, tú vas a tener un hidróxido D. Por ejemplo, tú tenés NaOH, tenés un hidróxido de sodio, pero ahí lo estás usando para el sistema de nomenclatura clásico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que sí puedes utilizar el sistema clásico para nombrar compuestos que tienen más de dos elementos. ¿Por qué? Porque los sistemas de nomenclatura te ponen énfasis en los elementos que tienen más de un estado de oxidación o más de una valencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos del cobre, el cobre puede tener más de un estado de oxidación, entonces su nombre va a variar bastante. Te voy a poner el ejemplo para ver si te logro ubicar un poquito más. A ver, aquí tenía el ejemplo. Aquí. Entonces acá tenemos en el sistema clásico, por ejemplo, el cobre puede tener una valencia de +1 o puede tener una valencia de +2. Entonces teniendo cualquiera de estas valencias, su terminación es la que va a cambiar, porque puede ser un óxido cuproso o un óxido cúprico. Entonces, por eso te digo, no pongas tanto énfasis en cómo los vas a nombrar, si son un elemento, dos elementos, tres elementos. Lo que hay que poner énfasis es cuántos estados de oxidación tiene ese elemento. Entonces, ahí es donde tú te tienes que fijar y tomar de herramienta la tabla periódica. No sé si hay alguna otra pregunta. La proporción relativa de un elemento es para que exista un balance en la reacción. Es decir, por ejemplo, yo voy a mezclar dos elementos para formar un compuesto. Solo por decirte algo, yo quiero mezclar hidrógeno y oxígeno para obtener agua. Entonces, su proporción relativa va a ser cuánto de hidrógeno necesito para que esto se logre mezclar con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, si necesito una molécula, si necesito dos moléculas de hidrógeno para yo poder obtener el producto agua, ¿vea?
o cuántas moléculas de oxígeno yo necesito para que puedan mezclarse con el hidrógeno y obtener la molécula agua. Vale, entonces acá es donde yo les decía, porque no tengo una imagen de la tabla periódica para que ustedes se pudieran ubicar en ella y poderles decir, vaya, miren, todos los elementos que forman este grupo o esta familia son los metales, son los metales, son los no metales, perdón, son los halógenos, etcétera. Entonces, por eso les digo que si ustedes tienen duda todavía no logran identificar cuál es un elemento metal, cuál es un no metal, cuál es un halógeno o cuáles son los gases nobles, entonces yo les sugiero que vean la videoconferencia de la tabla periódica o repasemos de nuevo la clase, ¿verdad? Que está en línea. Porque sí es importante para que ustedes puedan entender el apartado de reacciones químicas y de los sistemas de nomenclatura, tendrían que saber distinguir cada uno de los elementos de la tabla y, por ejemplo, entender las propiedades físicas y químicas que tiene cada uno de estos elementos. No sé si... Vale. Entonces acá nos venimos con ácidos hidrácidos. Entonces son compuestos que tienen hidrógeno unido a un no metal. Vaya, ¿cuáles son los metales? Tú conoces los metales, ¿verdad? Que son hierro, plomo, cobre, etcétera. Entonces esos por ley no te van a formar un ácido hidrácido. Entonces tú tienes que fijarte, pasa tu tabla, identificas el grupo al que no están los metales, sino que son los no metales, y decís, ok, entonces este es un no metal. Si yo quiero obtener un hidrácido, voy a mezclar este elemento con hidrógeno. Por lo tanto, yo voy a formar un hidrácido. Entonces, ahí es donde tú te tenés que guiar, vean. ¿Y cómo los vas a nombrar? Dependiendo de la reacción química, en qué estado tú tengas tus elementos, así los vas a nombrar. Por ejemplo, si es una disolución acuosa, ¿a qué nos referimos con una disolución acuosa? Que el elemento no está al 100% en su composición original, sino que está diluido en agua. Entonces, ahí nosotros vamos a decir ácido, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien fácil. Tú tenés cloro. El cloro es un no metal. Entonces, tú vas a formar el ácido del cloro, ¿verdad? Entonces, tú pones tu elemento cloro y agarras tu elemento hidrógeno, que es el que nos está diciendo aquí, un ácido hidrácido. Y ahora, dependiendo cómo nosotros lo querramos nombrar, ya sea por el sistema estequiométrico, el IUPAC, o por el sistema clásico, vamos a tener, acá nos dice, enseguida vamos a decir ácido, seguido de la raíz del no metal terminada con el sufijo hídrico. Entonces, primero decimos ácido y decimos que el no metal es el cloro, digo ácido clorhídrico. Listo. Ahí tenemos el primer ejemplo. Luego, en estado gaseoso se nombran escribiendo el nombre del no metal terminando en uro, seguido de la posición de terminando con la palabra hidrógeno. Entonces, si no tenemos el compuesto en estado acuoso, es decir, no está disuelto, diluido en agua, sino que lo tenemos en estado gas, ¿cómo lo vamos a nombrar? Cloruro de hidrógeno. Entonces ahí nosotros tenemos que revisar la lección de las reacciones químicas, porque así se llama la lección, o la videoconferencia, y ahí nos vamos a fijar particularmente cuando vamos a tener un compuesto en estado acuoso, en estado gas, etcétera, y cómo tenemos que aprender a diferenciarlo. Una vez que nosotros sepamos la diferencia de esto, vamos a poder utilizar el sistema de nomenclatura que acabamos de ver. No sé si el sistema stock es este. El sistema stock, ¿en qué difiere de los otros sistemas? Si te fijas, es que colocamos los números romanos, ¿verdad? Dependiendo, como te digo, del estado de oxidación. Ahí ponerle ojo
¿quién? El elemento menos electronegativo. Vean. Entonces, podemos tener un metal o un no metal. Ahora, si te fijas, podemos tener metales como el óxido de hierro. El hierro tiene diferentes estados de valencia o estados de oxidación. Y ahí tenemos estado de hierro 2, óxido de hierro, perdón, 2, óxido de hierro 3, óxido doble de hierro, y te tienes que colocar óxido de cromo, etc. Tú tenés que identificar en tu tabla periódica tu elemento y tenés que validar qué estado de oxidación o qué valencia tiene para poder colocar ese numerito en números romanos entre paréntesis, luego de haberlo nombrado. Básicamente eso es el sistema STOR. Porque el hierro tiene un estado de oxidación o una valencia de 2. Entonces tú tienes que irte a tu tabla periódica. Tú te vas y revisas cuál es el estado de oxidación del oxígeno, que por lo general es el que, con el que más te puedes ubicar, porque creo que solo tiene uno, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo se explican las reacciones químicas? En la lección de las reacciones químicas, ustedes tienen que dejar su ecuación o su reacción igual a cero. Hablando de estados de oxidación, entonces si el oxígeno, en este caso, tiene un estado de oxidación de 2, podría ser menos 2, entonces, ¿qué estado de oxidación tiene que tener el hierro para anular el estado de oxidación del oxígeno? Tendría que tener un 2. Entonces, así es como tú te vas fijando qué número de oxidación tiene el elemento menos electronegativo. O sea, no porque tú veas que ahí no tiene un 2 o no tiene un 3, el estado de oxidación es 1, no. Tú tienes que tomar tu tabla periódica como tu principal herramienta para resolver problemas de química y poder validar qué estado de oxidación tienen estos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, si no les ha quedado claro todavía ese tema, tenemos que volver a ver la videoconferencia o volver a repasar esa lección. Exacto, correcto. Y así es como tú vas jugando para colocarle lo que hablaba Francisco al inicio, la proporción relativa de un elemento. Para esos numeritos que se ven ahí, entonces, ¿cuánto necesito yo para que esos dos elementos estén juntitos y me formen mi compuesto? Entonces, no sé si les queda alguna otra duda. Los números romanos no. Solo tenés que tener en cuenta si tienen más estados de oxidación que terminan en ico o en oso. No, eso solamente es para el sistema estequiométrico. Ahí está el ejemplo, óxido cuproso.
Ahí tienen que tener cuidado, les dejo la tablita para que les sirva de guía para el sistema clásico. Ojo, solamente para el sistema clásico. Que dependiendo, por ejemplo, si tienen solo una valencia, ICO. Si tienen dos valencias, oso, ICO. Entonces ustedes tienen que ver acá, al lado derecho les pongo dependiendo valencia menor a valencia mayor. Entonces ahí pónganle ojo. Son los mismos estados de oxidación. Valencia o estado de oxidación que puede tener un elemento. Entonces, como te digo, hay que repasar la lección de la tabla periódica. Y luego te vas a la lección de las reacciones químicas y yo creo que se te haría muchísimo más fácil entender esta videoconferencia. O esta lección si decides repasar y hacer el examen correspondiente en el aula virtual. Porque para cada elemento tienen diferentes estados de oxidación o de valencia. No te podría decir, mira, el oxígeno es tanto y de ahí para allá es tanto. No. Cada elemento tiene su propia propiedad física, química, estado de oxidación o valencia. Bueno, espero haber resuelto sus dudas. Y si tienen, o sea, también estamos como tutores vía correo o vía aula virtual. No sé si, porque ahorita en la videoconferencia se tendrían que hacer de estos temas. Yo con gusto les he resuelto de los otros. Pero si hay de algún otro tema, desde el inicio del tema 1, del tema 2, escríbanos. O sea, porque nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nosotros queremos que ustedes salgan súper bien en este segundo examen de admisión. Y que no les quede ninguna duda, porque entre más pregunten, entre más dudas resuelvan, mejor les va a ir. Así que, por favor, atáquennos con preguntas. Así que gracias por haber participado y espero que les vaya súper bien, sigan estudiando y todo les va a ir súper bien. Pasen buenas noches.